Gobierno pone en marcha primera fase del plan de reactivación económica. Medida contempla actividades como la minería, la construcción, el comercio, entre otros. Y se incrementó el número de fallecidos a causa de la COVID-19 en el Perú. Minsa reportó 86 fallecidos en las últimas 24 horas. Italia y España inician desconfinamiento. Millones salen a las calles tras más de 70 días de confinamiento. Y Donald Trump asegura que tendrá la vacuna contra el COVID antes de fin de año. El mandatario asegura que el número de muertos en Estados Unidos llegará a los 80.000. Muy bien, nos vamos de inmediato hasta el distrito de La Victoria, ya que los ambulantes intentan retornar a la parada. Renato Landívar nos tiene más información. Buenos días. Muy buenos días, efectivamente nos encontramos en la parada donde los ambulantes que fueron desalojados de las cuadras 15, 16 y 17 del Jirón Unanue intentan volver a tomar la zona. Ellos han pasado la noche para ingresar y estaban dispuestos a atender al público nuevamente, pero la intervención de la policía evitó que esto suceda. Pese a que se han mostrado las pésimas condiciones sanitarias en las que se encontraban trabajando, ellos insisten en pegar la vuelta a la zona y además que le devuelvan su mercadería, la cual fue incautada por la Municipalidad de La Victoria. Recordemos que el domingo en la madrugada, tras un operativo de la Municipalidad de La Victoria y en colaboración con el Ejército, la zona fue desinfectada y también fue desalojada, ¿no? Los puestos de los ambulantes fueron quitados, pero ellos quieren volver, ¿no? Como podemos observar en imágenes, incluso han marcado parte de la vereda, de la pista, ¿no? Con nombres, como ya separándolo para prácticamente volver a vender y atender al público. Pero la Policía Nacional intervino y logró que esto no suceda, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado la noche aquí, como lo repetíamos al inicio de este despacho, y hay otras personas que intentan volver a tomar la zona. El alcalde de La Victoria hasta el momento no se ha personado, tampoco miembros de fiscalización o de la municipalidad, pero ellos aseguran que permanecerán aquí hasta encontrar una respuesta, ¿no? Hasta que se les diga o se les reasigne en otro lugar, ¿no? Incluso piden que deberían de llevarlos al Parque El Migrante, pero la Municipalidad de La Victoria hasta el momento no se ha pronunciado, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? La gente con colchas, frazadas, ¿no? Han pasado la noche aquí para intentar volver a esta zona, ¿no? Pese a que en un comienzo se les dijo que no iba a ser así, ¿no? La policía estaba tomando el control en la puerta del cruce de la avenida Unanue con San Pablo para que ellos no puedan ingresar en su totalidad, ¿no? Sí, está Renato, haciendo un gran esfuerzo para que esto no se descontrole, ¿no? Sí, Renato, si me escuchas, ¿y la policía qué ha dicho? ¿Los va a intentar desalojar o por el momento no se sabe qué va a suceder con ellos? Por el momento no se sabe qué va a suceder. Y hubieron unos 10 a 5 efectivos policiales que estuvieron aquí, pero al ver que la gente no entendía, pasaron a retirarse a la puerta del cruce de la avenida Unanue con San Pablo para hacer que ya no ingresen más, ¿no? Y que solamente quede el número de ambulantes que estaba aquí, ¿no? Porque sabemos que ante un gran número esta situación se podría descontrolar. Bueno, claro, es la falta ya de respeto a la autoridad. Los comerciantes intentan volver a la parada pese a que no tienen el permiso y por las condiciones actuales de la cuarentena no debería estar ahí, pese a las medidas de seguridad, incluso con ellos mismos. Así que, Renato, regresamos contigo en cualquier momento. Renato Landívar nos daba información desde La Victoria, y realmente preocupante lo que está sucediendo en las inmediaciones de la parada. Bien, vamos a regresar con él en cualquier momento, pero seguimos con noticias, ya que la policía intervino a un sujeto que tenía un arma de fuego con el que intentó asaltar a médicos y enfermeras durante el toque de queda. El presunto delincuente, que estaba merodeando la zona del cementerio Santa Rosa, fue detenido por agentes del Escuadrón de Emergencia del Callao. Tras una intensa persecución, el ampón fue detenido. A la inmediata intervención del Escuadrón de Emergencia Callao, se logró intervenir al señor. Ya para, déjame para. Sí.
a la de Gil y de los Olivos para las diligencias de ley y para el procedimiento penal correspondiente. Bien, y un grupo considerable de personas despidió al alcalde del centro poblado de Casa Grande, José Manuel Fernández, en el distrito de La Arena, en Piura. Los asistentes al entierro no usaron mascarillas, como estamos viendo, y tampoco respetaron el distanciamiento social. Entre ellos había incluso adultos mayores, niños y embarazadas. Las imágenes que fueron difundidas en redes sociales pues han causado profunda indignación en la ciudadanía. Durante esta jornada hubo sepelio y homenajes. La familia de Fernández encabezó las exequias. El alcalde murió el martes en el Hospital Santa Rosa. Bien, y les contamos ahora que el Ministerio de Salud señala que a la fecha se ha registrado la muerte de 1.286 personas por el COVID-19, 86 más que el último sábado. Del mismo modo, el número de infectados a nivel nacional ha ascendido a 45.928, es decir, 3.394 más que el sábado. Lima sigue siendo la región que reporta el mayor número de contagiados con 28.990, seguido por la provincia constitucional del Callao con 3.893. Por último, un total de 13.550 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Bien, ahora les contamos el caso de un grupo de ciudadanos que busca regresar a Puno y aborda su traslado en la Plaza Manco Cápac en La Victoria. En la madrugada se realizó pruebas de descarte del nuevo coronavirus y por la mañana recibieron donaciones de parte de distintos colectivos e instituciones. Son 93 personas las que esperan volver a casa en las próximas horas. En la Plaza Manco Cápac aguardan los buses que los llevarán de regreso a Puno. Los puneños que están acá son 93, que hoy ya pasaron la prueba, todos ya tienen la prueba. Con todas las medidas de seguridad, recibieron las atenciones en los módulos acondicionados en La Victoria. Pasaron la prueba rápida para descartar coronavirus. Todos han salido negativos. ¿Es el 93 negativo? Sí, sí. La solidaridad llegó hasta la Plaza Manco Cápac. Personas de otros distritos les llevaron alimentos. Ahorita he coordinado con el almirante para entregar los desayunos y los panes a... ¿Cuántos desayunos va a dejar hoy? 100. 100. ¿Se han reunido con un grupo de... Un grupo de amistades que hemos hecho una colecta. El Club Alianza Lima les llevó alimentos. Un grupo de hinchas les mostraron su afecto para que puedan afrontar la situación. El grupo de puneños se suma a la gran cantidad de personas que llegaron a Lima en busca de una oportunidad y que hoy buscan volver a casa. Y nos vamos hasta Huaraz, donde se registraron nuevos fallecimientos por causa del COVID-19. Esta vez los decesos ocurrieron en un centro penitenciario. 3 internos del establecimiento penal de Huaraz fallecieron contagiados por el COVID-19. ¿Cómo se dieron esas circunstancias? Bueno, las circunstancias se dieron ya a raíz que hemos quedado sin médico también en el penal. Nos quedamos sin médico y bueno, ya se empezaron ya a fallecer los internos, ¿no? 2 presos murieron en el Hospital Regional de Huaraz. Ellos fueron evacuados tras presentar un estado crítico. El tercero perdió la vida en uno de los pabellones del centro penitenciario. 10 internos fueron evacuados a los hospitales de Huaraz y de Salud por presentar complicaciones en su estado de salud. Personal de salud realizó las pruebas rápidas de COVID-19 a los internos y trabajadores del establecimiento penal. 47 dieron positivo. Entre ellos figuran 4 trabajadores del INPE. Estos últimos están aislados por medidas de seguridad. Y la cuarentena continuaría en 5 regiones del país, señala el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez. En una entrevista para un medio local manifestó que el Ejecutivo evalúa la prórroga en regiones como La Libertad, Piura, Loreto, Lambayeque y Ancash, mientras en Lima y en las demás regiones el confinamiento rige hasta el 10 de mayo. También deja abierta la posibilidad que esta medida se implemente de manera focalizada en lugares donde aún no se reanudan las actividades económicas. Bien, y mucha atención con esta noticia. La Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó por aproximadamente 100.000 soles a personas que buscaban comprar mascarillas. Las autoridades alertan sobre estos delincuentes, ojo, que se aprovechan de la situación que vive el país. Aprovechándose de la crisis sanitaria, delincuentes están utilizando el Internet para ofrecer una serie de productos de protección, con el único objetivo de estafar económicamente a los usuarios. Estos sujetos publicaban a través de estas páginas falsas de Facebook, publicaban la venta de estos respiradores. Han logrado estafar en esta última semana a 16 personas por montos de 170.000, 50.000
4.300, 1.600, 1.500. Este fin de semana la policía de estafas intervino en los distritos de San Miguel y La Perla a Luis Iván Cifuentes Chávez, Alan Osvaldo Gurumendi Goizueta y Juan Martín Diburga Ravelo, integrantes de una banda que habría acumulado aproximadamente 100.000 soles a través de estas tiendas online que luego de estafar eran desactivadas. A este sujeto Diburga se le fueron incautadas no solamente los vouchers de depósitos con la que ellos retiraban el dinero producto de las víctimas, sino las tarjetas, los celulares. Podemos apreciar acá imagen de que en el instante en el que él retira estos 50.000 soles, de la agencia. En el operativo, la policía incautó 11.000 soles, 13 tarjetas bancarias, vouchers de los depósitos de las víctimas y 4 teléfonos con información de las estafas perpetradas. El alto oficial recomendó a la población no comprar en tiendas online que no faciliten información de la empresa o que ofrezcan productos a precios extremadamente bajos para atraer compras masivas. Les contamos que desapareció el material sanitario incautado en la sede de la Dirección de Investigación Criminal Dirinqui de la Policía Nacional. Este hecho se registra tras la intervención del Ministerio Público de esa dependencia por presuntos actos de corrupción en compra de equipos de limpieza y protección personal. Según el programa Cuarto Poder, cuando los fiscales solicitaron las imágenes de las cámaras del lugar, fueron informados que 8 de estas se encuentran inoperativas. Y seguimos con las informaciones, ya que las mascarillas adquiridas por la Policía Nacional del Callao no cuentan con los estándares mínimos de seguridad, según la pericia de la medicina forense de la Fiscalía. De acuerdo al programa Panorama, los equipos de limpieza y protección personal comprados por la Dirección de Aviación Policial de Primer Puerto carecen de estos criterios, cuyo valor asciende a más de 1.117.000 soles. Entre los materiales figuran mascarillas N95, por las cuales se pagaron más de 550.000 soles a la empresa Calison Perú S. Nos vamos ahora a Chiclayo. Un efectivo fue dado de alta de COVID-19 y envió un mensaje de aliento a sus compañeros. Mientras en Tumbes, vecinos salieron a sus puertas y ventanas para rendir un homenaje a los policías por la labor que realizan frente a la emergencia sanitaria. Al ritmo de música peruana, vestidos de rojo y blanco y con aplausos, estos vecinos del centro poblado Andrés Araujo Morán en Tumbes agradecieron el esfuerzo que realizan los policías a diario. Es dándoles ánimo para que no nos abandonen, ¿no? Y que el pueblo también está con ellos, está con la policía también, con las enfermeras, con la policía. Estamos todos unidos acá apoyándolos. Incluso les obsequiaron refrigerio, alcohol en gel y mascarillas. Realmente nos motiva a seguir trabajando sin desmayo. Agradezco a través de ustedes a las familias que han venido y nos brindan esos presentes que en realidad es nuestra labor, pero si lo reconocen hay que agradecerles también. Hasta el momento, en la región hay 336 contagiados y son más de 1.000 agentes del Frente Policial de Tumbes que salen a las calles con el riesgo de contagiarse del COVID-19. En Chiclayo, el suboficial de tercera, Tommy Saavedra Díaz, logró superar el nuevo coronavirus y envió un mensaje de aliento a sus compañeros del Escuadrón de Emergencia SUAT de Chiclayo para que continúen en la primera línea de batalla contra esta pandemia. Hermanos policías, ustedes muy bien saben la situación en la cual yo me encontraba hace pocos días. Varios de ustedes me decían, me daban esa moral para yo poder seguir combatiendo esta enfermedad, que no fue fácil. Segunda evaluación, la Mayeque. ¡Emergencia! El agente, que es uno de los 200 policías dados de alta tras vencer el virus, agradeció las atenciones médicas y el monitoreo constante de su comando. Además, pidió a la ciudadanía que no se exponga y se quede en casa, porque la Policía Nacional los está cuidando. ¡Emergencia! Bien, vamos a hacer una primera pausa, no se mueva ya que vamos a regresar con una historia muy linda. Un niño que había nacido de una madre diagnosticada con coronavirus ya fue dado de alta. Les contamos todos los detalles.
Bien, y luego de 33 días, una mujer que fue diagnosticada con coronavirus se reencontró con su bebé que nació prematuramente en medio de esta pandemia. Los médicos lograron que el recién nacido no se contagie del virus durante el parto y que supere las complicaciones de su nacimiento. Veamos la nota. Como toda madre, esperó cobijar en sus brazos a su bebé al nacer, pero tuvo que esperar un largo mes para tenerlo cerca. Ella libre del COVID y él con óptima salud tras haber nacido de manera prematura en medio de la emergencia sanitaria. No sabría ni indicarte en qué momento me pude contagiar, ¿no? No imaginé vivir estos momentos. Yo tenía otros planes para él. Sí, por primera vez. En realidad lo vi por una foto que prácticamente lo han pasado por la tele, que es por donde yo pude verlo a mi bebé. En realidad era un riesgo para ambos. Y son pocas las personas que cuentan esta historia. Que lo amo mucho, que hemos luchado para estar acá. En medio de aplausos, el gran Lucas se convierte así en un símbolo de lucha por la vida. Llegó al mundo cuando su madre estaba contagiada de COVID-19 y hoy, 30 días después, fue dado de alta gracias a la atención oportuna y tratamiento especializado de los médicos del Hospital Rebagliati, quienes realizaron la proeza de que nazca sin ser contagiado. Bajo la sospecha de infección por virus SARS-CoV-2, COVID-19, dado que la madre tenía la infección activa, bajo esas condiciones el bebé nace prematuro de 32 semanas bajo cesárea. Nació con buen Apgar, es decir, nació vital, con un peso aproximado de 1.700 gramos. El papá y la mamá del pequeño fueron pacientes contagiados y estuvieron hospitalizados por varios días. Y es que de tal palo, tal astilla. Primero ellos le ganaron al coronavirus, dando negativo en los últimos resultados de hisopado. Ver a Luca y a sus padres volver juntos a su hogar tras esta difícil situación trae luces de esperanza y gran emoción entre el personal médico y asistencial que se esfuerza día a día sumando esta nueva victoria contra un virus que no da tregua. Vamos ahora con otras notas. El ex parlamentario Edwin Donaire, recluido, como sabemos, en el penal Miguel Castro Caso, tiene síntomas del nuevo coronavirus. Así lo señaló su abogado Elmer Zuna Apaz. En declaraciones a la República señaló que el ex general del Ejército presenta tos seca y fiebre, síntomas que podrían estar siendo producidos por el COVID-19. Además, consideró que a su defendido le corresponde abandonar la cárcel porque forma parte del grupo de riesgo debido a su avanzada edad y su condición de hipertenso. El abogado anunció que hoy presentará al Poder Judicial su solicitud para que le den indulto humanitario a Donaire, quien cumple una condena de 8 años y 6 meses de prisión. Y la abogada de Keiko Fujimori solicitará hoy una aclaración de la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones con la cual se revoca la orden de prisión preventiva por 15 meses contra la lideresa de Fuerza Popular en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Dicho documento menciona la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba mientras no concluya el presente proceso. En ese sentido, Juliana Loza señaló que mientras no cuente con una respuesta de la sala serán muy respetuosos de la resolución. En su cuenta en Twitter escribió lo siguiente: Keiko no tiene ni va a tener contacto con su esposo ni nosotras hasta que haya sido aclarado por el Poder Judicial. Agregó que pedirá una aclaración a la sala que emitió la resolución sobre el caso de su esposo Mark Villanella, su madre, su hermana Sachi, y sobre el caso de la letrada. Bien, y presta atención a esa nota, pues los aportantes a las AFP deberán esperar que las instituciones a las que han contribuido procesen las solicitudes de retiro una vez que la SBS reglamente el proceso en un plazo de 15 días, por lo que los aportantes aún esperarán semanas para poder percibir su dinero. Así lo aseguró el economista Jorge González Izquierdo en el noticiero matinal de TV Perú. González opinó que estos cobros pueden significar un desbalance para la economía. En ese sentido, brindó recomendaciones a los aportantes sobre buenas formas de utilizar el dinero. Lo primero que yo recomiendo es, sobre todo a los jóvenes, las chicas, los chicos que todavía son hijos de familia, etcétera, ¿no? Si no tienen necesidad de retirarlo, yo les aconsejo que lo dejen ahí para que, como les faltan muchos años todavía para jubilarse, que vaya ahí ganando, ¿no?, su rentabilidad y vaya formando su fondo total para que después le den una pensión. Para esos casos en que uno dice, yo voy a sacar ya
vienen estas recomendaciones. Primera recomendación, ese ahorro trata de mantenerlo como ahorro en la medida de lo posible. ¿Cómo así? Saco de la AFP y lo puedo llevar a otra institución financiera. En el muy corto plazo, entendiendo por muy corto plazo 1 mes, 2 meses, te va a empujar un poquito el consumo. Pero en el largo plazo el efecto es negativo. ¿Por qué? Porque estás reduciendo el ahorro nacional. Y la ministra de Economía, María Antonieta Alba, espera que la economía nacional opere en un 70% para fines de mayo. La titular del MEF se pronunció además sobre el costo que tendrá que implementar las nuevas medidas contra el COVID-19. La primera fase de reanudación de actividades económicas ya se puso en marcha. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, señaló que a causa de la pandemia, actualmente la economía está operando solo en un 44%, cifra que espera se pueda duplicar para finales de este mes. No es que mañana todo el mundo salga. Se ha diseñado un proceso con un cumplimiento estricto de protocolos sanitarios de la salud. Los sectores van a sacar unas resoluciones ministeriales donde se va a dictaminar algunos criterios para que las empresas puedan salir. Se va a definir también fechas de inicio específicos. La idea es que se haga a lo largo de las 4 semanas y obviamente cada empresa va a tener que hacer un plan de emergencia y poder inscribirse en el registro. La primera fase engloba actividades como la minería, pesca, producción temporal y proyectos de construcción de interés nacional, entre otros. Explicó que el Ministerio de Salud tiene aprobado un protocolo general que podrán usar varias de las empresas, pero hay otros sectores que necesitarán de un protocolo específico. Y a partir de este protocolo, cada empresa va a tener que hacer su plan de emergencia. Se ha previsto un procedimiento va a tener mucha celeridad en las aprobaciones, pero sí es muy importante, Rosana, que en esta etapa tengamos el compromiso de todos. Alba Luperti reconoció que los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son insuficientes para cubrir todo el costo para mitigar el impacto económico de la pandemia. En el Fondo de Estabilización Fiscal tenemos aproximadamente 19.000 millones de soles. Nosotros necesitamos presupuesto no solamente para financiar la contención y para financiar la reanudación, sino que también tenemos el hecho de que la actividad económica se haya paralizado determina que tengamos menos recaudación. Hemos estimado que necesitaríamos por ahora como unos 60.000 millones de soles y recordemos que en el Fondo de Estabilización Fiscal hay 18.000 millones. En ese sentido, refirió que la reciente emisión de bonos del gobierno por 3.000 millones de dólares es parte de la política del Ejecutivo para financiar las medidas proyectadas. 106:26 de la mañana. Hacemos una breve pausa, no se mueva que regresamos con mucha más información en la edición matinal de TV Perú Noticias.
Bien, vamos ahora a ir con otras informaciones y vamos a dar la bienvenida a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, vamos a hablar de este plan de activación económica, y hay un plan de activación de aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos, porque el reciclaje ya se va a reactivar, es una de las 27 actividades que se van a reactivar este mes. Sí, efectivamente, nosotros hemos dicho que necesitamos tener nuevas reglas, una nueva convivencia. No podemos pasar por esta experiencia y hacer las cosas de igual forma. Y creemos que una de las cosas más importantes en las que podríamos lograr un cambio significativo es en el manejo de los residuos. Y ahí empezar a tener una cultura de valorización de los residuos. En otros países ya en el mundo, todo, absolutamente todo se valoriza. Han dejado de tener rellenos sanitarios, como lo tenemos en países como los nuestros todavía, para valorizar sus residuos. Y aquí un tema sumamente importante es la separación de los residuos desde la fuente, lo que significa que los orgánicos van por un lado y todos aquellos que son vidrio, papel, metal, plástico, van por otro. Y podemos lograr un proceso de valorización en ambos casos. Y la idea es que todo aquello que se empiece a activar tenga ya incorporado el tema de la segregación de los residuos. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener un restaurante que va a hacer un delivery, la idea es que ese restaurante ya pueda manejar sus residuos de manera diferenciada. Y estamos trabajando muy fuertemente y hemos tenido una respuesta muy positiva de muchísimos municipios, porque los municipios son los responsables justamente del manejo de los residuos en sus distritos, y ahí hay mucho interés de ver cómo podemos hacer un trabajo articulado, gobierno nacional y gobierno local, y el negocio, la empresa, la industria, y poder hacer este proceso de segregación de residuos, recojo diferenciado y valorización de los mismos. Claro, y además hay que tener muchísimo cuidado con los trabajadores, con los señores y señoras encargadas de reciclaje, porque es la manipulación, y entre la basura o residuos que puedan ellos recolectar también está, por ejemplo, las mascarillas o los guantes. Eso también debe tener un protocolo diferente, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta todos, ya esto es una cuestión para todos y para todas, es que nuestra vida no va a ser la misma por el distanciamiento, pero también, sobre todo, por las medidas de bioseguridad. Las personas tenemos que haber incorporado, creo yo, después de tanta insistencia, el tema del lavado de manos, el tema del uso de mascarillas, la posibilidad que tenemos de realmente cuidarnos a nosotros mismos. Pero eso va a generar una gran cantidad de residuos que estén vinculados a las mascarillas, claro, al tema de los mamelucos, ¿no es cierto?, los gorritos estos para el pelo, y hay que aprender cómo manejarlo, cómo separarlos también, justamente, cómo segregamos desde la fuente. Claro. Y esos son otro tipo de residuos que tenemos que saber manejar. Todo esto es un cambio de cultura, pero ya lo hemos hecho los peruanos. Los peruanos ya demostramos que cuando empezamos, por ejemplo, con el tema del plástico de un solo uso, la gente se comprometió con el tema y logró hacer este cambio de cultura que necesitábamos. Hoy día es exactamente lo mismo. Nos va a costar un poco de trabajo al principio, como todo en la vida cuesta, pero creo que lo vamos a poder hacer y lo vamos a poder hacer bien. Ya hay un protocolo que se debe seguir con los trabajadores, que deben pasar, yo me imagino que por hacerle pruebas también continuas. ¿Cómo se va a manejar eso? A ver, como se ha establecido, ¿no? Se ha aprobado el marco normativo, pero ahí está establecido también que los sectores deben ir aprobando los protocolos, las normas más, digamos, de detalle, para poder empezar a implementar algunas de las actividades. En nuestro caso es el tema de residuos, y básicamente lo que estamos haciendo es justamente sacando una resolución ministerial que lo que va a hacer es permitir tener el protocolo para todas las actividades que tienen que ver con el reciclaje. Y ahí hay medidas de incentivar este cambio de cultura, de ordenarnos en el manejo de los residuos. También estamos viendo el tema de la capacitación. Uno de los objetivos nuestros es que, por ejemplo, todas las personas que trabajen en las municipalidades,
haciendo el tema de recojos, estén vinculados a esto, deberían tener una certificación para poder estar seguros que tienen realmente el conocimiento para poder manejar esto. Y no estamos esperando que sea gente que viene de la calle para incorporarse, no. Es un trabajo articulado que queremos hacer con los municipios para que permitan que todos sus trabajadores, que son los que ya tienen el conocimiento básico de cómo hacíamos el recojo de residuos, hoy día puedan mejorar sus capacidades, podamos nosotros tener el protocolo e incidir en estas personas y cuidar a las personas que recogen los residuos, de las municipalidades, a los recicladores, que son una cadena, un eslabón de la cadena sumamente importante y que también deberían tener una certificación, y a las personas en sus hogares, en sus trabajos. Entonces, todo esto es un cambio de cultura, pero muy articulado. Claro, es quizás, ministra, ese jalón de orejas que nos ha dado la naturaleza al mostrarnos imágenes de un mar mucho más limpio, los ríos en los cuales se puede ver incluso hasta los peces, ¿no? En los cuales es los cambios que cuando se da así, bueno, radicales, como con lo del COVID, pero que ha significado que se pueda recuperar, ¿no? Nuestra naturaleza. Bueno, uno de los temas más importantes en los que como sociedad y como planeta en realidad tendríamos que reflexionar. En diciembre estábamos discutiendo en la COP de Madrid el tema de la importancia de aumentar el sentido de urgencia y la ambición frente a la agenda climática de todos los países, ¿no? Nosotros veíamos que era muy importante que la agenda climática camine más rápido, pero todavía existían serias resistencias de diferentes países de realmente entender la urgencia de avanzar en la agenda climática. Hoy día, con esto que nos ha sucedido como planeta, como mundo, como países, como sociedades, creo que ya nadie debería dudar del impacto que nosotros los seres humanos y la forma como hacemos nuestras actividades hasta ahora tienen en la naturaleza. Hemos parado en casi todos los países del mundo durante un buen tiempo, y esto lo que ha significado es que la naturaleza rápidamente pueda descansar, pueda demostrarnos la capacidad que tiene de resiliencia, pero también nos ha mostrado el daño que nosotros hacemos cuando no hacemos las cosas de manera sostenible. La contaminación en el aire, todo el tema de lo que significa el sobreuso de los recursos naturales, cómo podríamos generar una nueva relación con la fauna silvestre y la gente, ¿no? Entonces creo que aquí hay temas para pensar, pero sobre todo para rediseñar el modelo de convivencia que tenemos hasta hoy día. Y lo cierto es que estamos muy contentos porque creo que todos los sectores en el país, yo la verdad es que me siento muy agradecida del gabinete con el que tengo que trabajar, porque todos los sectores en el país entienden claramente que el tema de sostenibilidad no es un accesorio, no es un tema como la cereza de la torta, no. El tema de sostenibilidad tiene que estar construido desde las bases de todo lo que hacemos. Y entonces ahí tenemos claro que estamos avanzando en la agenda climática. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes anunció el programa para promover el tema del uso de bicicletas. Claro. Eso es parte también de la agenda climática. La ATU está trabajando para tener una articulación no solamente del transporte masivo, sino cómo esto se articula justamente con el uso de bicicletas en corredores, ciclovías de los diferentes distritos que tienen que estar articulados. Entonces creo que hay cambios significativos que trabajando en equipo, todos los sectores podemos lograr. Y uno de ellos es que, solo para terminar con esto, uno de ellos es que normalmente los temas ambientales también se dejan para el final. Hoy día lo vemos dentro de la primera lista de actividades que pueden realizarse, también están nuestros temas. Claro, hay que sacar siempre lo positivo de esta situación. Yo le quiero preguntar sobre lo que están viviendo. Muchas personas todavía no han podido viajar, los que se encontraban buscando, por ejemplo, en Puno, los puneños que se encuentran en La Victoria y que están pidiendo retornar. ¿Cómo va este proceso? Sé que hay muchos que ya lo han logrado, pero sin embargo hay un grupo que permanece todavía en Lima. A ver, yo creo que es bien importante entender que lo que estamos viviendo para muchas personas ha generado condiciones que
no les está permitiendo tener un techo o alimentación, o por razones médicas o diferentes tipos, necesitan retornar a sus regiones. Hay otros que quieren retornar a las regiones, pero hay unos que realmente lo necesitan. Y esto nos ha enfrentado con un drama muy humano, muy sensible, de personas que aunque sea caminando desean retornar. Este fin de semana, gracias a un esfuerzo articulado y conjunto, al que yo quiero reconocer y agradecer, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Policía Nacional, del INDECI, trabajando además de forma articulada con los gobiernos regionales, con nosotros como Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha hecho un operativo para no tener personas en la calle durmiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las personas que estaban en el grupo 8 han sido trasladadas a un albergue porque a la región de Loreto no se puede enviar personas a hacer cuarentena. Entonces, a todas esas personas las tenemos hoy día en albergues nuestros que estamos manejando, donde aseguramos un techo y alimentación, desayuno, almuerzo y comida. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con las personas de Piura, que se encontraban también en la zona de La Victoria, en carpas. Todas ellas han sido trasladadas a otro albergue. En este caso, también están recibiendo desayuno, almuerzo y comida y tienen un techo, ¿no? Y así, en todas las zonas de Lima, donde teníamos personas que estaban durmiendo a la intemperie o esperando para ser trasladadas, se han localizado en lugares donde nosotros estamos brindando la asistencia con alimentación y también con un techo. Y además de ello, también se ha procedido a coordinar con todos sus gobiernos regionales. En algunos casos, los gobiernos regionales tienen las condiciones para poder recibir personas que puedan hacer su cuarentena al llegar a la región. Y en esos casos se ha hecho la lista de las personas y se ha trasladado en buses a sus regiones, donde están siendo recibidos por su gobierno regional y puestos en cuarentena, que es el procedimiento, el protocolo que tenemos que seguir. Muy bien. En los casos de 4 regiones, Loreto, Piura, Tumbes y Lambayeque, las personas no pueden ir a hacer la cuarentena a su región y tendrán que hacer el proceso de cuarentena aquí en Lima, y ya hemos dispuesto las instalaciones adecuadas para que lo puedan hacer. Muy bien, yo quiero agradecer a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Muchas gracias por darnos, bueno, yo creo que un montón de información esta mañana, y sobre todo una buena noticia para los que nos interesa el reciclaje, que es una actividad pues que retorna este mes de mayo. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Muy bien, vamos ahora a ir con otras informaciones. El Banco de la Nación ha informado que los beneficiarios inscritos para cobrar el segundo bono Yo Me Quedo en Casa ascienden a cerca de 1 millón. La institución les enviará una clave de acceso a la banca celular y se les efectuará el depósito en el número de celular que registraron en la plataforma web. Una vez recibida la clave, ojo, los usuarios podrán realizar el retiro del dinero sin tarjeta en cualquier cajero automático o agente multired del Banco de la Nación a nivel nacional. El cronograma de envío de la clave fue diseñado de acuerdo con el último dígito del DNI. Bien, y vamos con el Instituto Nacional de Calidad, que aprobó nuevas normas técnicas para la protección del personal de salud. Los dispositivos de protección ocular deberán estar libres de protuberancias, así como no generar irritaciones a la piel. En caso de contar con una banda elástica, tendrá que ser ajustable o autoajustable. Los guantes, por su parte, deberán ser fabricados con materiales resistentes al agua. Las costuras o bordes que estén en contacto directo con el usuario no deberán poner su salud en peligro. Por último, se estableció que el método de ensayo de laboratorio deberá aplicarse a los materiales utilizados en la fabricación de ropa de protección. Vamos a hablar con el Ministerio de Salud, que recomienda no compartir cosméticos, pues esto podría aumentar el riesgo de contagio del COVID-19. En ese sentido, exhortó a los trabajadores de peluquerías y barberías a desinfectar constantemente los accesorios como son las brochas, esponjas y correctores. En el caso personal de salud, el MINSA solicitó que no lleven maquillaje durante la atención de pacientes de COVID. Eso facilitará el lavado del rostro y, por tanto, disminuirá la posibilidad de un contagio. Bien, ahora vamos a saludar a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, que se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana, 6:44, a propósito pues de la reanudación gradual de las actividades, algunas de las actividades económicas en nuestro país. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paola, un gusto estar contigo. Sí, hablemos de esta primera fase que ya se va a iniciar, son en 4 etapas para que la gente lo pueda ir teniendo muy claro. Así es, como bien señalas, lo que se plantea es una estrategia de reinicio de actividades económicas en 4 etapas. Lo que acabamos de aprobar es la primera etapa, que justamente se inicia desde este mes, ¿no? En estos días subsiguientes lo que vamos a ver es la emisión de las resoluciones ministeriales, donde vamos a publicar los protocolos sectoriales para las actividades económicas, así como también cuáles son esos requisitos de focalización para cada una de las actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a hacer es una serie de requisitos y criterios que van a servir para que las actividades económicas sepan dónde operar y quiénes operan en esta primera etapa de forma progresiva y gradual. Claro, la idea es también, sobre todo, ver por la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Que realmente se pueda cumplir con los protocolos y que estas personas no tengan, o sea, se puede decir que no tengan el virus, ¿no? Que estén limpios para poder reincorporarse pues a las actividades. Una de las cosas más importantes dentro de la guerra con la pandemia es justamente garantizar el cumplimiento de protocolos sumamente estrictos de bioseguridad que permitan que no solo los trabajadores, sino también en algunos casos los consumidores, podamos estar protegidos para eliminar o para mitigar el riesgo de un posible contagio. Recordemos que ya el Ministerio de Salud ya sacó los lineamientos generales también durante la semana que pasó, y en base a esos lineamientos es que cada actividad productiva, como por ejemplo la pesca, la minería, textil, van a tener su propio protocolo publicado justamente para que a partir de ahí todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, puedan tener los lineamientos para implementar su plan de emergencia y así poder mitigar el riesgo. Claro, ya sería, y le corresponderá a SUNAFIL ya la vigilancia de los protocolos y que realmente se cumpla, ¿no? Dependiendo de la actividad, obviamente SUNAFIL es el ente fiscalizador, pero no recordemos también que hay municipalidades que también tienen un ente y un rol fiscalizador que van a tener que colaborar en este caso, así como las autoridades sanitarias, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos. En ese caso, ahí estamos hablando de los diferentes fiscalizadores que vamos a tener dentro de esta etapa. Claro, y en el caso de los alimentos, uno pues ahí se pregunta sobre todo que debe ser el doble o el triple el cuidado que se debe tener, que realmente la persona que vaya a llevar a nuestros domicilios lo que hemos pedido, pues haya cumplido con todas las etapas pues básicas de limpieza y de desinfección. O sea, realmente eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Definitivamente el Ministerio de Salud acaba de publicar unos lineamientos justamente para el sector restaurante que tiene que ver con los lineamientos y protocolos que debemos cumplir para la elaboración de los alimentos, es decir, garantizar la inocuidad de los alimentos. Esto va a ir acompañado en esta semana del protocolo de bioseguridad, porque como bien señalas, no solamente tenemos que garantizar, obviamente, la inocuidad del alimento que está preparado, sino también el momento del traslado y la entrega del mismo, para que nos garantice justamente que hay una entrega segura y con menor riesgo. Claro, había una lista, ministra, eran 2.000 los restaurantes que estaban ya habilitados. ¿Se puede acceder a esta lista? Nosotros en estos días estamos publicando justamente los requisitos de focalización que tienen un sentido territorial. Se calcula que de acuerdo a esos requisitos, las empresas que podrían estar habilitadas, estamos hablando de casi un poco más de 2.000 empresas. Esto solo se va a iniciar en Lima en estas primeras semanas, justamente para ir viendo cómo se va implementando este proceso de inclusión de los restaurantes en estas etapas. Claro, ¿no? ¿Y qué va a pasar de las regiones, sobre todo, por ejemplo, regiones que están con casos críticos? En el caso de las regiones de alto nivel de riesgo, para el tema de restaurantes no va a operar, obviamente, porque todavía tenemos altos índices de riesgo, por lo tanto, siendo prudentes en esas ciudades todavía no empezaría los restaurantes. Ahora estamos focalizando en estas semanas en Lima, básicamente. Ministra, en el caso de Loreto también estaba viendo el Ministerio de la Producción el tema del oxígeno, ¿no? Sí, nosotros estamos justo en este momento, Pablo, yo estoy llegando al grupo 8 para abordar un vuelo donde estamos llevando, aparte de material médico y medicinas, estamos yendo con un equipo
personal tanto del Ministerio de la Producción como de Salud para que se queden allí en Loreto para ayudar justamente a toda la parte de gestión y logística que se necesita para la distribución de medicamentos y oxígeno. Pero adicionalmente también está saliendo un vuelo junto con nosotros desde el día de ayer, hoy se continúa, donde diariamente estamos llevando 60 cilindros llenos a Loreto, y esto va a continuar hasta que ya tengamos, digamos, una solución mayor respecto a la provisión de oxígeno. Con esto esperamos un poco mitigar todas las necesidades que se tienen en Loreto, porque hoy con la planta que existe en Loreto se está llenando aproximadamente entre 160 y 180 balones diarios. Obviamente esto no es suficiente y a esto se suman los 60 balones diarios que estamos llevando a partir desde el día de ayer ya, para poder cumplir con la dotación que Loreto requeriría. Claro, porque y también paralelamente se está también evaluando, ¿no?, desde el punto de vista técnico, una solución obviamente al más corto plazo para que también se sume a esta estrategia de poder dotar a Loreto del oxígeno que requiere. Claro, porque en los últimos días había perdido la vida 2 médicos, precisamente por falta de oxígeno, problemas a no poder respirar, y eso realmente es lamentable, ¿no? En verdad, en todo nuestro país, obviamente somos conscientes de la situación que vivimos y de la necesidad de oxígeno, pero Loreto tiene un caso particular no solamente geográfico, sino también, obviamente, de las condiciones que se cuentan en la región, como por ejemplo solo contar con 2 plantas, pero producto de las lluvias, una de las plantas se ve afectada porque hay constantes cortes de fluido eléctrico. Entonces, obviamente, eso dificulta la posibilidad de poder cumplir con el oxígeno óptimamente. Frente a eso, la decisión que se ha tomado desde el día de ayer por indicación del presidente es que podamos dotar diariamente de oxígeno por vía aérea, ¿no?, para poder apoyar, en tanto se ve obviamente la solución ya a más corto plazo para poder ver si se podría instalar una planta adicional allá, o en su defecto qué herramientas tenemos. De hecho, hoy estamos viajando con personal técnico a la mano allá como para poder mejorar las capacidades de oxígeno que necesita la región. Además de Loreto, ¿hay otra región que necesite, por ejemplo, bueno, en el país se necesita oxígeno, pero que al igual que Loreto, enviar balones? Estamos haciendo en este momento, por el momento, Loreto es el que se ha tomado la decisión por la necesidad. Sin embargo, obviamente todos mis colegas están haciendo la misma evaluación a nivel de las regiones, sobre todo de más alto riesgo, ¿no? Entiendo que hasta el momento desde MINSA se está proveyendo del oxígeno. Las condiciones son diferentes. Recordemos que por ejemplo, si hablamos de la zona norte, vía terrestre se puede llegar. Loreto tiene una particularidad, solo se puede llegar por vía aérea. Es verdad, cierto. ¿No? Entonces, eso es lo que hace diferente, obviamente, la estrategia de reacción en Loreto. Bien, yo quiero agradecer, muchas gracias a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, pues que está llegando a Iquitos y que está llevando sobre todo balones de oxígeno que tanto lo requiere la región. Loreto, bien, vamos a hacer nosotros una nueva pausa, no se mueva, vamos a volver con lo que está sucediendo en Italia. Desde hoy, salida gradual de la cuarentena. Volvemos. TV Perú. Somos todos.
Vamos con internacionales. Estados Unidos sigue responsabilizando a China de la pandemia del coronavirus al asegurar que hay muchas pruebas de que se originó en un laboratorio de Wuhan. En Europa los españoles salieron el fin de semana a pasear y a hacer deporte tras 7 semanas de confinamiento. Estados Unidos responsabilizó una vez más a China de causar adrede la pandemia del coronavirus. Aseguró que hay muchas pruebas de que se originó en un laboratorio de Wuhan, ciudad donde se propagó el COVID-19. Al respecto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, afirmó que hay una enorme cantidad de pruebas que confirman esta situación. En España, personas de todas las edades salieron de sus casas para pasear y hacer deporte tras 7 semanas de confinamiento, que se levantará en 7 etapas hasta junio. Mientras que en Francia, que roza los 24.900 muertos, el aligeramiento del confinamiento empezará el 11 de mayo, pero por regiones. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha prometido que habrá un plan de desconfinamiento. Además, el gobierno británico ha admitido un plan de contingencia al estilo de Stalin, ante su posible muerte luego de contraer el COVID-19. En Asia, China registró 2 nuevos casos, uno importado y el otro local, mientras viene utilizando robots para entregar las comidas y cámaras para hacer respetar el confinamiento y evitar una nueva ola de contagios. Si bien ese país ha controlado la enfermedad del COVID-19, temen que los casos importados hagan resurgir la pandemia. El coronavirus ha matado en el gigante asiático a 4.637 ciudadanos. En tanto, Japón, el segundo país más afectado en Asia por la pandemia, informó que prolongará el estado de emergencia hasta el 31 de mayo. Ese país tiene un total de 14.877 infectados y 487 muertos. Bien, mientras en Italia inicia desde hoy una salida gradual de la actual cuarentena tras 2 meses de confinamiento social para así frenar la propagación del coronavirus. Los italianos podrán pasear por las calles y visitar incluso a sus familiares. Italia, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, acaba de iniciar el levantamiento gradual de las restricciones que se impuso a sus habitantes para frenar la propagación del coronavirus. Miles de italianos empezaron a salir hoy de sus casas para pasear por las calles y visitar solo a sus familiares, a quienes podrán abrazar tras días de angustia y miedo por el COVID-19. También podrán ir en bicicleta o correr solos. Los parques y jardines reabrieron sus puertas, pero se deberá respetar la distancia social. No obstante, no hay planes para retomar los congresos o ferias. El país busca respirar tras casi 2 meses de encierro, pérdidas económicas sin precedentes y los casi 30.000 muertos y más de 210.000 personas contagiadas. Bien, vamos a volver a la región. México estima que hay 104.562 casos más de coronavirus que los 23.471 reportados oficialmente por sus autoridades. Mientras en Centroamérica, Guatemala prorrogó una semana más el toque de queda por el coronavirus. Las autoridades Centinela, que rastrea la enfermedad sin hacer pruebas masivas a la población. Sin turismo por la pandemia y bajo el embargo que le aplica a Estados Unidos, Cuba se prepara para un sismo en su economía estatal por la pandemia. Hasta el domingo, la isla, de más de 11 millones de habitantes, reportaba 1.649 casos y 67 fallecidos. En esa línea, Ecuador decidió mantener el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus, que deja más de 29.500 contagiados, incluidos 1.500 muertos. Además, mantendrá el toque de queda de 15 horas y la restricción de la circulación de vehículos particulares. La Fiscalía de ese país investiga a funcionarios de 3 hospitales públicos por presunta negligencia, tras el hallazgo de 237 cadáveres en contenedores fuera de los nosocomios en Guayaquil y la falta de identificación de los cuerpos. En Chile, el número de contagios de coronavirus se disparó en un 45% este fin de semana, acercándose a los 20.000 casos, 2 meses después del inicio de la pandemia que ha dejado 260 muertos en el vecino país. Y en Brasil, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este domingo ante miles de seguidores su discurso contra el confinamiento, señalando que los gobernadores están destruyendo los empleos, ya que esto se va a pagar muy caro en el futuro. Con más de 100.000, Brasil se ubica entre los países más contaminados del mundo. Muy bien, me despido, repito. Muchas gracias por acompañarnos en la edición matinal. Sigan con ¿Qué está pasando? Nos vemos.